te exhorto a que amonestes a los indisciplinados, animes a los desalentados, sostengas a los débiles y seas paciente con todos, porque escrito está. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, escuchad. Bendiciones, mis amados hermanos. Sean todos bienvenidos a esta celebración del 53º aniversario de la Iglesia Evangélica Dominicana de la Avenida México. Este año, con propósito de Dios, de manera virtual. Como el salmista, queremos bendecir el nombre de nuestro Dios y no olvidar ninguno de sus beneficios. También decir que el Señor ha sido nuestro refugio de generación en generación. La historia es el escenario que el Señor ha utilizado para revelarse a su pueblo, para mostrar su amor y su poder. Por eso, en la palabra, el Señor nos manda una y otra vez a repetir, a narrar los hechos portentosos con los cuales Él nos ha bendecido. Nosotros, como pueblo de Dios en la Iglesia Evangélica Dominicana de la Avenida México, también tenemos una historia que contar. Una historia de salvación y vida eterna, de sanidades, de milagros, de prodigios. Te invitamos a vivir con nosotros esta noche histórica, gracias a la magia de la conectividad, pero sobre todo, unidos en el mismo espíritu, en gratitud, en alabanza, en adoración y en gozo. Bendiciones, Iglesia. Felicidades por un año más de llevar el Evangelio de Salvación. Para dar inicio a nuestro culto virtual de este año, por las circunstancias que todos conocemos, vamos a estar leyendo nuestro versículo lema de nuestro aniversario, que se encuentra en Hechos capítulo 4, versículo 2. Dice así la palabra del Señor: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Vamos a continuar con una oración de inicio, pidiéndole al Señor que tome control de todo lo que vamos a hacer en esta noche. Oremos. Amantísimo Padre que moras en las alturas, te damos gracias por cada bendición y cada misericordia tuya que nos alcanza día tras día, Señor. En este momento, puesto de acuerdo, queremos darte gracias por permitirnos un año más de aniversario, Señor. Gracias, Señor, porque a pesar de las circunstancias podemos estar juntos en un mismo sentir, celebrando como iglesia, y cumplimos un año más de servicio a ti y de predicar el Evangelio de Salvación. Señor, en este momento te pedimos de manera especial por todo lo que vamos a hacer en esta noche, para que seas tú guiando y dirigiendo cada participación, Señor, y que pueda ser de agrado para ti y que como hermanos podamos regocijarnos por medio de este culto, Padre. Ayúdanos, Señor, a poder seguir o continuar llevando el Evangelio de Salvación a todas las criaturas en esta tierra, Señor, para que puedan servir al único y santo Dios. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. No siembre escasamente, porque entonces segará
escasamente, sino siembra con abundancia y abundantemente segará. Da como propusiste en tu corazón, no por tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Porque escrito está, Hechos 4:9, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Disfrutemos ahora de la memoria del 53 aniversario de nuestra Iglesia Evangélica Dominicana de la Avenida México. Nuestra historia, una historia que contar. Hace unos 100 años, este lugar era una gran roca que cerraba el paso al caminante y le obligaba a encontrar atajos entre las breñas del monte para continuar la ruta de su destino. Con el paso de los años, cuando la ciudad colonial inició su expansión y crecimiento en el siglo XX, surgieron las nuevas rutas y los asentamientos para futuros proyectos de construcción, tanto de viviendas como de comercios en aquella época. En este mismo lugar, en el año 1932, como resultado del impulso que empezaba a tener la ciudad, surgió un moderno edificio que abrió sus puertas con la bendición de Dios como un refugio para la sanidad de los enfermos, la curación de las heridas y dolores de la gente más necesitada del pueblo. Así surgió el edificio Bennett, lugar que fue la sede del antiguo hospital evangélico y que al instalarse en esa, su nueva casa, se convirtió en el Hospital Internacional. No se nos puede olvidar también la eficiencia de su escuela de enfermeras, que por 23 años rindió una valiosa labor para el país. En el año 1958, ya desaparecido el antiguo Hospital Internacional, nueva vez abre sus puertas el edificio Bennett, pero ahora con un propósito diferente. Esta vez abre para dar cabida al Colegio Evangélico Central, que respondiendo a las demandas de los nuevos tiempos, se ofrecía como generoso refugio de las familias cristianas, agobiadas por los inicios de posibles actos de discriminación religiosa como resultado del reciente concordato entre el Estado Dominicano y la Iglesia Católica de aquellos días. El evangélico, como todavía le llaman al colegio, inició su trabajo de formación con el propósito de alcanzar el corazón de las nuevas generaciones. Una labor de esperanza en medio de la falta de fe tenía el Señor reservada para el Colegio Evangélico Central, ya que durante la Guerra Civil de abril del año 1965, en un Santo Domingo enlutado por la violencia, el odio y el dolor de la población, sirve de nuevo como refugio a muchas familias, de asilo y protección para quienes llegaban anhelando encontrar la paz. Es así como desde la capilla del colegio, aun estando la ciudad estremecida por las detonaciones, se genera ese germen de quietud en el que se hace posible disponer de un espacio adecuado para la comunión con nuestro Señor. Es en este contexto, y por inspiración del Espíritu Santo,
que un grupo de hermanos de los que allí se había refugiado se dedican a la alabanza y a la adoración dirigidos por el reverendo Octavio Nadal Hoppelmann. Por ejemplo, cuando bajábamos a la capilla, como le estaba diciendo, bajo tiro y listo, preparado para salir, como me recuerda al pueblo de Dios, ¿verdad? Cuando Dios le dijo, hagan la cena, pero estén listos, estén vestidos, estén preparados para salir huyendo. Y así era que nosotros bajábamos. Un himno, una oración, 2 o 3 palabras de la lectura que se había leído y corriendo a subir otra vez y los tiros sonando uno y otro, y yo con un niño de 6, 7 meses en mis brazos. En aquellos momentos tan difíciles, tú sentías esa protección de Dios en medio de aquel caos, porque verdaderamente era un caos, pero Dios estaba ahí, porque Él sabía que ese grupito era su pueblo. Un puñado de creyentes guiados por el reverendo Nadal fueron reconocidos oficialmente como capilla por las autoridades de nuestra denominación, representadas por el secretario ejecutivo de entonces, el reverendo Luis Thomas. Era esta la que se proponía ser la nueva congregación de la Iglesia Evangélica Dominicana de la Avenida México en el sector de Gascue, teniendo como sede la capilla del Colegio Evangélico Central y como pastor al reverendo Nadal. Presidió el reverendo Nadal la consagración de esta congregación como iglesia organizada el 23 de octubre de 1969, en la que Dios le permitió la satisfacción de ver cómo en pocos años el crecimiento numérico había sido impresionante. Era el secretario ejecutivo de la Iglesia Evangélica Dominicana de ese entonces, el reverendo Raimundo García. Los jóvenes llegaban uno a través de otros, porque un amigo le hablaba, porque uno de los que visitó la iglesia o de los que estaban visitando en la iglesia en ese momento le había hablado, y por curiosidad voy a ir. Y yo digo, ese era el señuelo que el Señor le tiraba, ¿verdad? Y se quedaban. El joven que llegaba era joven que se quedaba en nuestra iglesia por la vía que fuera. La juventud creció tanto en aquel tiempo que llegamos a tener 125 jóvenes en una escuela bíblica. 125. Si ustedes se fijan en esas fotos, tú dices, pero ¿y cómo? ¿Y cómo? De tal que la congregación de adultos, que eran unos 15 más o menos, tal vez a 20 llegaban, le dijeron, reverendo, vamos a hacer un cambio, que los jóvenes se reúnan aquí en la capilla y nosotros nos reunimos afuera, para que haya más comodidad y para que los jóvenes pudieran recibir el mensaje, no lo distrajera nada. Desde el año 1976 había sido designado como pastor asistente el reverendo Néstor Julio Lira Anglada, quien también fungía como director del Colegio Evangélico Central y que asistía desde su posición al reverendo Nadal debido a la situación de salud de este. Fue la vida del reverendo Nadal hasta el 22 de julio del año 1977, fecha en que el Señor lo llama a celeste morada. Es entonces en el año 1977 cuando es designado oficialmente pastor de nuestra iglesia el reverendo Néstor Julio Lira, por espacio de 10 años, quien además de sus habilidades administrativas, traía experiencias acumuladas desde su primer pastorado en la iglesia de las Arras en el año 1952, también en San Pedro de Macorís, en la iglesia del Ensanche Luperón, en Barahona y la Segunda Iglesia Evangélica Dominicana. Nuestra iglesia, durante su pastorado, mantuvo un clima de actividad y trabajo permanente, atrayendo a una legión de jóvenes que sumaron su cooperación y entusiasmo en múltiples ocasiones. Destacan durante este periodo el trabajo del coro de la iglesia dirigido por el hermano Carlos Pérez,
reconocido por las demás congregaciones por su ministración, el coro de niños dirigido por la hermana Elfrida de Lira, los intercambios fraternos con congregaciones de otros países como Puerto Rico, entre otros. Un hecho maravilloso ocurre en enero de 1981 como resultado del crecimiento de la iglesia. Un puñado de mujeres y hombres, aferrados a las promesas de Jehová, se propone contagiar a todos con la idea de creerle al Dios eterno cuando dijo: «Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella». Es este nuevo templo que hoy disfrutamos el fruto del amor de Dios para con nosotros, pues prácticamente de la nada, acumulando simples monedas en grandes botellones, pero con el poder de la fe y una enorme disciplina de la congregación, surge desde el suelo una de las obras de ingeniería y arquitectura de Santo Domingo más admiradas, pues es creyéndole al Cristo vivo como se erigen estas paredes para la adoración y la alabanza al Santo de Israel. Es así como nuestra iglesia, una vez construido el templo, sella aquel momento histórico en enero de 1981, entrando por sus puertas cantando a voces la alabanza titulada «Abrid las puertas del templo». Al cabo de 10 años continuos ministrando a nuestra iglesia de Avenida México, nos sorprendió la renuncia del reverendo Néstor Lira, quien previamente había renunciado de la dirección del Colegio Evangélico Central por razones de salud que le impedían continuar desempeñando las funciones del pastorado. Esta determinación afectó mucho a la vida de nuestra iglesia, que solo por la gracia de nuestro Señor pudo ser superada gradualmente. Poco tiempo más tarde, en febrero de 1987, la Asamblea General de la Iglesia Nacional, en su sesión número 65, aceptó la petición de la designación del reverendo Samuel Grano de Oro como pastor de nuestra iglesia, instalándolo como tal en marzo de ese mismo año. El reverendo Samuel, nacido en el año 1942, traía consigo la experiencia acumulada de congregaciones como la de Ciudad de la Romana, en Barahona, en Puerto Plata, y la del Ensanche Quisqueya, con estudios superiores de teología en los Estados Unidos, y fue secretario ejecutivo por unos 5 años hasta el año 1982 y también rector del Seminario Teológico de nuestra denominación. Lamentablemente su ministerio en la Avenida México fue particularmente breve, ya que por motivos personales en junio de 1987 debía trasladarse a residir en territorio de los Estados Unidos con sus hijos residentes en dicha localidad. Es así como nuevamente nuestra congregación, pidiendo la dirección del Señor en todas las cosas, presenta en ayuno y oración la potencialidad de uno de 3 candidatos a pastor con los que se había conversado previamente. De esta petición al soberano Dios surge la posibilidad de que el reverendo Guillermo Asensio Irizarry, como en efecto lo fue, se convirtiera en nuestro pastor mediante la ratificación de la Asamblea General en su sesión número 66 del año 1988. Reverendo, estamos aspirando a que nuestro pastor sea el reverendo Guillermo Asensio. ¿Qué usted cree? Mi esposo le dice, bueno, están aspirando alto. Guillo tiene una iglesia en San Pedro de Macorís en ese momento. No sé si él la soltará o si la iglesia dejará que él se vaya. Pero ustedes, como yo, vamos a orar al Señor, porque el Señor es el que va a decidir qué Él quiere para Avenida México, que nuevamente está sola. Pues, gloria al Señor. Dios quiso que Guillermo Asensio llegara a pastorear Avenida México. Nacido en San Pedro de Macorís en el año 1927, el reverendo Asensio, de experiencia previa en la iglesia de San Juan de la Maguana, pastor ayudante en Barahona y como pastor oficial en las iglesias del Ensanche Luperón, en la primera y segunda iglesias de San Pedro de Macorís,
donde pastoreaba antes de iniciar su ministerio en nuestra iglesia en febrero de 1988. Su ministerio a lo largo de los años ha sido apreciado por sus contribuciones musicales y composiciones cristianas, así como la fundación de la iglesia infantil. Es durante su pastorado que nuestra congregación se embarca en la construcción de anexos en la parte trasera del templo con el propósito de dar usos múltiples a esos espacios. Esa iglesia infantil. Cuando yo llegué y oí que, ¡wow! ¡Qué bueno! Este va a ser un apoyo para esos niños principalmente, porque siempre preocupan la iglesia de niños, los niños estar, porque los niños se cansan después de haber tenido una clase de escuela dominical y seguir dentro de un culto que es de adulto. Y llegó aquella iglesia infantil. ¡Qué maravilla! Que ha sido un éxito hasta el día de hoy. Y hubo otra cosa, el Picasso que se dio para el anexo que tenemos detrás. O sea, eso es hablando en esa parte, porque tenemos también que ver cómo la iglesia creció, cómo la iglesia se reforzó, porque ese periodo de nosotros salir de grano de oro, no poder hacer el trabajo que el Señor le había designado, y eso floja, pero el Señor dijo, no, aquí vamos a apretar. Y Guillo fue es como la vitamina que necesitaba en aquel momento para aquel cuerpo volver a tomar fortaleza. En 1998, con la edad correspondiente, el reverendo Asensio decide jubilarse, terminando su pastorado entre nosotros. Aunque jubilado, permanece activo acompañando con sana doctrina a misiones en el Colegio Evangélico Central, donde ha sido capellán, así como también mantiene cierto nivel de actividad en la Iglesia Evangélica Dominicana de Villa Duarte, desde donde continúa ofreciendo a su Dios melodías ricas en teología y contenido de adoración. De manera que, nuevamente sin pastor, la Iglesia de Avenida México asume los trabajos de la obra, iniciando nueva vez un proceso de ayuno y búsqueda de la dirección de Dios, para que Él escoja al servidor que guiaría a las ovejas de esta congregación. Luego de ponderar 3 posibilidades, presentamos ante la Asamblea General Extraordinaria, siendo ratificado el nombre del reverendo Gerson Elías de la Cruz, con más de 30 años siendo pastor y oriundo de Sabaneta de Yásica, quien al momento de su designación en nuestra iglesia, en octubre de 1998, se desempeñaba como pastor de la Iglesia Evangélica Dominicana de San Cristóbal, y quien traía consigo la experiencia de haber sido pastor desde muy joven en Mella, Duvergé y Sánchez. Bajo su pastorado, nuestra iglesia ha procurado la integración al trabajo de toda la congregación en torno a 5 propósitos básicos que guían desde la palabra de Dios el quehacer de su pueblo en medio nuestro. Estos propósitos son adoración, evangelismo, comunión, discipulado y servicio. Como un esperanzador refugio espiritual, y luego de agotar un tiempo de congregarse en la predicación, doctrina, oración y la alabanza, en el hogar de los hermanos Lucío y Socorro Mateo el 27 de septiembre del año 2007, nueva vez el Señor ofrece una oportunidad de salvación a sus criaturas y abre con el poder de su Espíritu en la zona oriental de Santo Domingo, en el sector Génesis, la primera capilla, hija de nuestra iglesia de Avenida México, bajo el pastorado de la hermana Dilia Javier de García. La capilla de Génesis, sustentada por la palabra de Dios y su fidelidad, ha cumplido los requisitos de la denominación y ha pasado a ser de capilla a iglesia, viendo coronados del favor de Dios la perseverancia de un puñado de hermanos que han creído que Jesús es su Señor y Salvador. Nuestra iglesia continúa expandiendo el reino de Dios con obras como la que es conducida en Santo Domingo Norte por la hermana Dilcia Sánchez,
y el soporte espiritual del copastor Carlos Canelo en la Escuela Bíblica de Extensión para niños y adolescentes en la localidad de Villamella. Somos una iglesia que por la gracia y el amor de Dios cuenta con múltiples talentos y dones que día por día, año tras año, son puestos por obra para ser una comunidad de adoración y servicio, predicar el Evangelio de salvación y enseñar a la gente a vivir como Cristo. En este tiempo hemos agotado amplias jornadas de 40 días de ayuno y oración. Hemos reafirmado la importancia de los cultos de oración, de sanidad, vigilias y tiempo de estudio. Somos una iglesia que anualmente hace votos al Señor por su fidelidad a través del culto del altar. Este evento es aprovechado por los principales ministerios para presentar su rendición de cuentas a la congregación y donde los hermanos hacemos un compromiso con Dios de diezmar nuestro tiempo y recursos en los diferentes equipos en gratitud a la abundancia con que Él nos ha bendecido. Asimismo, es ya una tradición de nuestra iglesia la celebración a fin de año del drama de Navidad, protagonizado principalmente por adolescentes y niños, dirigidos por adultos con especialización en la creación, en la dramaturgia y en el trabajo basado en la palabra como un creativo medio para la evangelización. Somos una iglesia de familias, pues Dios nos ha bendecido trayendo hogares completos para su salvación a los pies de Cristo, buscando su rostro y sirviéndole en las misiones que Él nos demande. Es así como justo en medio de una gran necesidad de la palabra, el sector de mejoramiento social en Santo Domingo encuentra en el hogar de los esposos Arquímedes García y Raiza Miranda una obra de amor, atendiendo al llamado de nuestro Señor Jesucristo, donde se inician estudios de la palabra para niños y adultos, acompañados por el pastor Carlos Canelo, obra que tiempo más tarde es transformada en la segunda capilla abierta por nuestra iglesia de Avenida México. Esta capilla, enclavada en el barrio Mejoramiento Social, está abrazada a la palabra en el Salmo 138 que dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. En estos 53 años ya somos adultos, muy adultos. Ya hemos llegado a la edad media, por completo. Media de responsabilidad. Siempre ha habido responsabilidad, pero ya como adultos que somos, tenemos que seguir trabajando. Tenemos que recordar nuestros lemas. Sembrar, sembrar, siempre sembrar. Siembra a tiempo y fuera de tiempo, porque el fruto lo recoge el Señor en el tiempo justo. Sembraré, sembraré y segaré, segaré al hallarme en la casa de Dios. Siembra, Avenida México, siembra, que el Señor a su tiempo recogerá. Celebramos en este nuevo noviembre un año más de historia, un año más de luchas y de victorias en Cristo, quien nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios está con nosotros, fiel, al igual que lo estuvo con los fundadores en aquel 12 de noviembre del año 1967. Gracias al único y sabio Dios. A Él sea la gloria mediante Jesucristo y para siempre. A Dios sea toda la gloria.
recuerda que está sujeto a los gobernantes y a las autoridades. Por eso, sé obediente y procura estar preparado para toda buena obra, porque escrito está en Hechos 4, verso 10, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Reten la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que seas capaz también de exhortar con santa doctrina y refutar a los que contradicen. Escrito está: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Hechos 4:11. Muy buenas noches a todos mis hermanos, bendiciones. En esta ocasión es para mí un placer presentarles a mi abuelo, el reverendo Guillermo Asensio, quien les hablará un poco sobre la importancia del Evangelio y su predicación en nuestra vida como cristianos. Espero que esta reflexión les sea de bendición, así como lo es para mí.
Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Te damos gracias por esta actividad, Señor, por nuestro 53 aniversario. Te presentamos todo lo que se está haciendo, te presentamos a las personas que han sido parte de toda la obra evangelística y te damos gracias por ello, Señor. Te damos gracias por todos estos años que tú has estado con nosotros y que tú nos has apoyado, Señor, y por todas las almas que se han puesto a tu disposición en este trabajo. Te entregamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Felicito a mi amada iglesia de la Avenida México al celebrar un aniversario más. Y espero que ese aniversario sea glorioso, donde se manifieste en grande la presencia del Señor. En relación a la petición que ustedes me hacen sobre lo que ha representado en mi vida la predicación del Evangelio, tengo a bien contarles mis experiencias. Para mí la predicación del Evangelio es algo sumamente importante. Eso lo descubrí desde mi adolescencia, escuchando predicadores extraordinarios como el pastor de mi niñez y juventud, el reverendo Limardo. También a mi pastor, el reverendo Domingo Marrero, conocido como el Pico de Oro. También tuve el privilegio de conocer como predicador excelente al reverendo Enrique Rivera, pastor de la iglesia central de esta ciudad, y también al reverendo Carlos Amado Ruiz, pastor de la primera iglesia central de esta ciudad. También al reverendo Apolinario Cruz Sánchez, pastor de la iglesia de la Romana, y el obispo Humberto Barbieri, al reconocido evangelista Cecilio Arrastía. En los últimos años he estado escuchando buenos predicadores como el doctor Charles Stanley y al reconocido teólogo internacional Armando Alducín. Gracias a Dios por estos grandes predicadores. Ya muchos de ellos están morando con el Señor, pero debemos dar gracias a Dios por los buenos predicadores que tenemos actualmente, porque la predicación del Evangelio es sumamente importante y muy necesaria, y le voy a decir por qué. A través de la predicación capacitamos a la iglesia en todo aquello que tiene que ver con la vida cristiana. Dadas esas circunstancias, en muchas iglesias vemos que los hermanos llevan sus libretas de apunte para anotar cosas nuevas que ellos desconocían. A través de la predicación, la feligresía encuentra orientación para resolver sus problemas y dificultades. Hace años que leí un tratado de un señor que salió de su casa con el propósito de tirarse de un puente para quitarse la vida. Pasó frente a una iglesia, se detuvo a escuchar un himno que cantaba. Al terminar el himno, entró a ver cómo estaba el ambiente, le gustó, se quedó sentado en la iglesia, oyó el mensaje que le fue de gran edificación en torno a las circunstancias que le estaba viviendo. El pastor llamó a profesión de fe y entregó su vida. La predicación contribuye a la transformación. Tenemos la experiencia de Zaqueo, cobrador de tributo, era el jefe de eso, y le cobraba a la gente de más. Y algunos teólogos están de acuerdo
con que él hacía negocios sucios. Pero la conciencia le remordió y logró que el Señor lo visitara en su casa. Y allí él entregó su vida al Señor y se dio una transformación grande en su vida, porque quiso devolver lo que se había robado y darle a los necesitados lo que necesitaba en ese momento. Y tenemos como ejemplo la mujer samaritana, una mujer que tuvo 6 maridos, ya ustedes saben cuál era su condición moral. Pero el Señor le predicó el Evangelio. Ella se dio cuenta que él era el Mesías prometido y entregó su vida y de inmediato se convirtió en una predicadora del Evangelio. A través de la predicación muchas personas abandonaron las ignorancias teológicas como adorar ídolos, confesión auricular, rezos, purgatorios y misas. A través de la predicación del Evangelio, muchas personas han sido liberadas de los demonios. En la primera iglesia de San Pedro de Macorís se convirtió en una hermana y ella contó su experiencia sobre los demonios, que la tenían vuelta loca. Ella iba a su casa y encontraba en su casa, en su cama acostado, a un cerdo, o a un chivo, o a una culebra. Pero eso no era culebra ni chivo, eran demonios para mortificarla. Le estaban hablando al oído todo el tiempo y ella no sabía qué hacer. Una noche fui a visitar una prima de ella y allí estaba escuchando por la radio un culto cristiano y el mensaje que se predicó allí tocó su corazón. Ella fue a la primera iglesia y le pidió al reverendo Limaldo que orara por ella, le explicó cuál era su problema. El reverendo hizo una oración que muchos recordamos, hermosa y gloriosa, y a partir de ahí los demonios dejaron a esta mujer tranquila. A través del Evangelio muchas personas han logrado su salvación. Tenemos la experiencia del carcelero de Filipos. Pablo y Silas estaban presos, cantaban himnos y oraban. De repente vino un terremoto, la cárcel se abrió y salieron afuera todos los presos. El carcelero iba a quitarse la vida y Pablo le dijo: no lo haga, que todos estamos aquí. Algunos teólogos consideran que aparte de eso, Pablo le habló del Evangelio. En un momento dado, el carcelero se acercó a Pablo y dijo: ¿qué debo yo de hacer para ser salvo? Y la respuesta de Pablo, la predicación de Pablo fue sencilla: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Déjenme decirles que yo no solamente he escuchado a grandes predicadores, yo sin compararme con ninguno de ellos, llamado por Dios, he predicado el Evangelio. Primeramente como laico y luego como ministro. Y siempre he tratado de hacerlo de la mejor manera. Gracias a Dios que en el seminario aprendí homilética, que es el arte de la predicación, y eso me ha sido de gran ayuda. Pero aparte de eso, hay algo que es imprescindible en la predicación, que es el uso de la Biblia. Aparte de que el sermón tiene que tener como tema una base bíblica, en ella encontramos un montón de ilustraciones que debemos usar. Y aparte de eso, no olvidemos el aspecto teológico. Hermanos y hermanas, quiero participarle que todo predicador del Evangelio
tiene que vivir una vida de santidad, que respalde lo que él predica, porque si comete un error, aunque Dios y la iglesia lo perdonen, no vuelve a ser el mismo jamás. Decía el reverendo Limardo que las heridas se cierran, pero quedan las cicatrices. Recordemos que Mateo 7 del 22 al 23 dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hermanos y hermanas, yo espero que la Iglesia Evangélica Dominicana se reanime en torno a la predicación del Evangelio. En eso estamos muy flojos. Tenemos que capacitarnos en evangelismo y ponerlo a funcionar para que podamos cumplir con el mandato del Señor de ir por todas partes del mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Hermanos y hermanas, oremos por eso. Que el Señor les bendiga. No olvidemos, hermanos, de predicar el Evangelio. Recordemos que alrededor nuestro hay muchas almas que tenemos que salvar. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia y instrucción, sé sabio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio, porque escrito está, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. El pueblo de Dios sigue caminando. Se prepara para enfrentar los desafíos de sociedades complejas. Tanto más su venida se acerca. Recibamos ahora las palabras de nuestro pastor, el reverendo Gerson de la Cruz, con la exhortación y la visión de la iglesia a futuro. Muy buenas noches, hermanos y hermanas, amigos todos. Que el Señor les continúe bendiciendo en esta gloriosa y memorable noche histórica de nuestro 53 aniversario. Damos gracias a Dios por esta oportunidad y queremos en este momento compartir, proclamar lo que va a ser la visión de nuestra iglesia para los próximos años. Primero queremos darle gloria a Dios, gracias al Señor, porque hasta aquí nos ha ayudado, nos ha permitido transitar todos estos años sostenido de su mano. Pero también queremos agradecer al Señor y a la iglesia, a los hermanos, hombres, mujeres, jóvenes y niños que han servido, que han contribuido para que nuestra iglesia se mantenga de pie, sirviendo al Señor en medio de la lucha y la prueba. Ahora bien, ¿qué anhelamos? ¿Qué soñamos? ¿Qué esperamos? ¿Cuál va a ser la visión nuestra para los próximos años? En primer lugar, anhelamos y queremos una iglesia misional, una iglesia enfocada en hacer la misión para la cual fue llamada. Es decir, ser discípulos que hagan discípulos, comprometidos con la transformación del mundo. Anhelamos y esperamos que todo el liderato de la iglesia
servidores y oficiales tomen la delantera, se envuelvan en la misión y puedan estar preparados para asumir los retos y desafíos que se presenten. Soñamos con una iglesia donde todos sus miembros y los que van llegando puedan crecer, madurar, se mantengan firmes en los fundamentos bíblicos y cristianos, hagan discípulos y sirvan a través de sus dones y talentos para la gloria de Dios. Anhelamos una iglesia que mantenga su testimonio en alto, que sea luz del mundo y sal de la tierra, y pueda levantar su voz profética ante la realidad que vivimos. Anhelamos y soñamos una iglesia que siga fortaleciendo el compañerismo, el amor y el servicio al prójimo. Una iglesia preocupada y ocupada con el medio ambiente, como buenos mayordomos de la creación que el Señor nos ha entregado. Hermanos y hermanas, con la ayuda de Dios y el compromiso de todos, lo vamos a alcanzar. En el nombre de Jesús. Bendiciones. Porque Él se acordará de su pacto y de la palabra que habló para 1000 generaciones. Le damos gracias a Dios porque por más de 5 décadas nos ha bendecido y nos bendice. Seguiremos adelante proclamando que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y esto se escribirá para las generaciones, para que pueblo aún no creado alabe al Señor.